Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. El día de hoy tenemos sobre la mesa un documento que, aunque lleva el título modesto de Guía Básica de Arduino, es en realidad la hoja de ruta de una de las mayores disrupciones en la historia del hardware. Sí, totalmente. Es un documento fundamental. Y la misión central de esta inmersión es descubrir precisamente eso, o sea, cómo una pequeña placa electrónica logró democratizar la tecnología. Hablamos de cómo permitió que cualquier persona, sin necesidad de ser un ingeniero electrónico, pudiera crear desde un sistema de riego automático hasta, dispositivos complejos del Internet de las cosas. Exacto. Es un salto enorme pasar de comprar tecnología cerrada a compilar todo en tu propio escritorio. Ok, analicemos esto desde el principio, porque la placa en sí misma es una lección magistral de diseño. Lo fascinante aquí es observar el origen y el contexto histórico de todo esto. Si viajamos al año 2005, al Instituto de Diseño de Interacción en Ivrea, en Italia, vemos que el problema central no era tecnológico. Claro, era un problema de acceso. Exactamente, de accesibilidad para los no ingenieros. Tenían estudiantes de diseño o de arte que necesitaban integrar microcontroladores en sus prototipos. Pero las herramientas de esa época eran carísimas, el software era privativo y, requerían conocimientos muy profundos. Así que este grupo creó una placa de bajo costo con una filosofía de código abierto total, tanto en el hardware como en el software. Y el impacto de abrir esos esquemáticos fue brutal. Pero para entender realmente cómo funciona, me gusta usar una analogía. Pensemos en el hardware de la placa como si fuera un cuerpo humano. El cerebro de toda la operación, el que procesa la lógica, es el microcontrolador. El famoso chip negro en el centro de la placa. Ese mero. Específicamente, la guía cita el modelo más común en el Arduino Uno, que es el chip ATmega 328. Es un cerebro que, para los estándares actuales, parece prehistórico, pero es increíblemente robusto y hace exactamente lo que le pides. Y si el microcontrolador es el cerebro, los pines serían el sistema nervioso. Me encanta esa comparación. Es que lo son los puntos de contacto con el mundo exterior. Y aquí hay que explicar una diferencia crucial entre los pines digitales y los analógicos, porque importa muchísimo. A ver, desmenucemos eso para quienes nos escuchan. Claro. Los pines digitales trabajan solo con dos estados, encendido o apagado, high o low en el código. Sirven para cosas binarias, por ejemplo, encender un LED, leer si un botón está presionado o activar un relé. Es un sí o un no. Ajá. ¿Y los analógicos? Los pines analógicos tienen un matiz mucho más interesante. Permiten leer señales variables del entorno físico. Toman cosas continuas como la temperatura de una habitación o la intensidad de la luz, y mediante un convertidor interno las transforman en valores numéricos. En una escala que va del 0 al 1023, según menciona la guía. Exactamente. Eso te da una resolución increíble para entender qué está pasando en el mundo físico. No solo si la luz está encendida o apagada, sino qué tan brillante es. Y para que todo este sistema nervioso y este cerebro funcionen, la placa necesita un sistema circulatorio, digamos. La alimentación. Y la comunicación. Sí, ambas cosas. La guía destaca la función del regulador de voltaje, que básicamente protege los circuitos internos para que no se quemen si le conectas una batería un poco más fuerte de lo normal. Y, por supuesto, el puerto USB. El puerto USB es el cordón umbilical. Es crucial porque sirve para programar la placa, darle energía inicial y, sobre todo, comunicarse con la computadora. Y esa comunicación nos lleva al siguiente gran pilar, el lenguaje. Porque tener el cerebro y el sistema nervioso está muy bien, pero necesitas darle instrucciones a la máquina. Ahí es donde entra el entorno IDE. Exacto, el entorno de desarrollo integrado, que suena muy técnico, pero la guía lo explica de forma muy amigable. Básicamente conectas la placa por USB, la seleccionas en un menú desplegable y usas este software para escribir tu código, compilarlo y cargarlo. Y un detalle curioso es que en este ecosistema a los programas no se les llama programas. Cierto, se les llama sketches o bocetos. Es un guiño a sus raíces en el mundo del diseño y el arte visual. Totalmente. Ahora, la estructura de ese código es el verdadero momento de iluminación para quien aprende esto por primera vez. Todo sketch en este entorno tiene dos funciones principales.
Y yo siempre lo comparo con la rutina diaria de una persona. A ver, explíquenos esa analogía. Bueno, la primera función es el setup. Esto es como despertarse por la mañana. Se ejecuta una sola vez al encender la placa. Aquí es donde te preparas para el día. En el código se usa para configurar si los pines van a ser entradas o salidas o para iniciar la lectura de los sensores. Le dices a la placa, por ejemplo, oye, el pin 13 va a ser una salida de energía. Usando la instrucción Pin Mode. Exacto. Y una vez que terminas de arreglarte en el setup, pasas al loop. El loop es tu jornada diaria y se ejecuta continuamente, una y otra vez a una velocidad increíble mientras la placa tenga energía. Aquí es donde ocurre la acción constante, donde lees los botones y enciendes las luces repetidamente. Es un paradigma brillante. Y el mejor ejemplo de esto es el famoso Hola Mundo del hardware. El sketch para hacer parpadear un LED. Ese mismo. El programa te dice que escribas un digital write al pin 13 en estado high para encenderlo. Luego le pones un delay de 1000 milisegundos para que espere un segundo. Lo apagas poniéndolo en low y pones otro delay de 1000. Y como está en el look, el LED parpadea para siempre. Es mágico la primera vez que lo ves. Es mágico, sí, pero también es una trampa. Totalmente de acuerdo. Porque ese delay congela por completo el cerebro del que hablábamos. Mientras espera ese segundo, la placa está sorda y ciega. No puede hacer absolutamente nada más. Por eso la guía también introduce rápidamente el concepto de comunicación serial. En el setup inicias la comunicación diciendo serial.begin a 9600 baudios y luego en el loop puedes usar serial.println para mandar textos como hola mundo o los valores de un sensor de vuelta a la pantalla de la computadora. Es la única forma de depurar y ver qué está pensando la placa realmente. Y una vez que logras comunicarte y entiendes el código, aquí es donde se pone realmente interesante. Los sentidos y los músculos. Exacto. Los sensores y los actuadores. Empecemos con los sentidos. ¿Cómo percibe el mundo la placa? La guía lista ejemplos súper específicos y tangibles. Para la temperatura, por ejemplo, menciona los sensores LM35 o el DHT11, que además lee humedad. Sí, y para la luz están las resistencias LDR, que cambian su valor dependiendo de cuánta luz reciben. También me encanta el sensor ultrasónico, el HCSR04, para medir distancia. Ese es el que parece como dos ojitos en la placa, ¿verdad? Ese mero. Emite un sonido inaudible y calcula cuánto tarda en rebotar. Y por supuesto, el sensor PIR, que detecta movimiento, ideal para saber si una persona entró a la habitación. Todos estos son los sentidos, pero la información sin acción no sirve de mucho en la automatización. Así que necesitamos los músculos, los actuadores. ¿Cómo altera el mundo nuestra placa? Exacto. El actuador más básico es el LED, que sirve para la señalización visual. Pero luego entramos en el movimiento. Los motores de corriente continua para hacer girar ruedas y los servomotores que permiten un movimiento angular muy preciso, fundamentales en la robótica básica. Y hay un actuador en particular que menciona la guía, que creo que es el puente hacia la verdadera utilidad doméstica. Los relés. Los relés son cruciales. Porque claro, la placa maneja 5 voltios. No puedes conectar una cafetera a un ventilador directo al microcontrolador. El relé actúa como un interruptor mecánico seguro. La placa envía una pequeña señal de 5 voltios y el relé hace un clic interno que cierra un circuito de alto voltaje, de 110 o 220 voltios. Es lo que te permite controlar los electrodomésticos reales de tu casa sin freír el microcontrolador en el intento. Y esto nos lleva a los proyectos prácticos de la guía, donde unes los sensores con los actuadores. Un ejemplo clásico es hacer un semáforo automático usando la lógica de programación y 3 LEDs. O el sistema de riego automático, que es un proyecto fantástico para la audiencia interesada en aplicar esto en casa. Tienes un sensor enterrado en la maceta que detecta si la tierra está seca. Y si el valor analógico baja de cierto punto, el código activa un relé que a su vez enciende una pequeña bomba de agua. Y riega la planta de forma completamente autónoma. Es el ciclo completo de percibir, decidir y actuar. Ahora, si conectamos esto con el panorama general, la historia no termina ahí. Porque una placa Arduino midiendo la humedad de una planta sola en una habitación es genial, pero sigue estando aislada. Totalmente. Y el mundo de hoy exige conectividad. Aquí es donde entramos al Internet de las Cosas o IoT. La placa original no tenía cómo conectarse a Internet. Entonces,
¿Qué significa todo esto para el usuario que quiere ir más allá? Significa que hay que añadirle módulos clave. La guía menciona los Ethernet Shield, que te permitían conectar un cable de red, o los módulos Wi-Fi. Pero lo que realmente revolucionó este espacio fue la llegada de chips como el ESP826 y luego el ESP32. Que son microcontroladores que ya traen el Wi-Fi integrado y que cuestan prácticamente lo mismo. Exacto. Y la comunidad logró que el mismo código que aprendiste a escribir para el Arduino Uno, con tu setup y tu loop, funcione en estos chips con Internet. Es decir, que el sistema de riego que mencionamos antes ahora no solo riega la planta, sino que te manda un mensaje al celular avisándote que lo hizo, o publica una gráfica de la humedad en un panel de control en la nube. Esa es la esencia de la domótica y las casas inteligentes. Sirve para crear sistemas de monitoreo remoto y controlar todo desde tu teléfono en cualquier parte del mundo. Transforma a un aficionado que empezó haciendo parpadear un LED en un creador de su propio sistema de hogar inteligente. Es una curva de aprendizaje fascinante, pero hay que admitir que puede ser intimidante. Por eso creo que los consejos de aprendizaje que resume la guía son vitales para la audiencia. Sí, la teoría te lleva solo hasta cierto punto. El primer consejo, y el más insistente, es que la mejor forma de aprender es la práctica constante. Hay que armar el circuito, equivocarse, ver por qué no enciende el motor y corregirlo. Ensuciarse las manos, básicamente. Sí. También recomiendan leer la documentación oficial, que es excelente, y experimentar cambiando los valores en el código de los sensores para ver qué pasa. Analizar proyectos ya existentes de la comunidad y, por supuesto, repasar los conceptos de electrónica básica para no hacer cortocircuitos. Y esto plantea una pregunta importante a modo de reflexión final, al revisar cómo ha evolucionado todo este ecosistema. Te escucho. Hemos visto que herramientas de código abierto y de muy bajo costo, como Arduino y sus derivados, han hecho que automatizar nuestro entorno físico sea accesible para casi cualquier persona con un poco de curiosidad. Ajá. Entonces, llegará el punto en que el diseño, la reparación y la programación de nuestros propios electrodomésticos y sistemas de seguridad deje de ser un producto cerrado que le compramos obligatoriamente a grandes corporaciones. Es una gran pregunta. ¿Se convertirá el mantenimiento de la infraestructura inteligente de nuestra casa en una habilidad doméstica tan común como, no sé, la carpintería, cambiar una llanta o la cocina básica? Es una idea poderosísima para dejar resonando. Pasar de ser simples consumidores de cajas negras tecnológicas a ser los arquitectos de nuestro propio entorno inteligente. Y con esa visión sobre el futuro de la democratización tecnológica, cerramos la sesión de hoy. Ha sido un recorrido técnico y muy inspirador a través de las bases de esta plataforma. A quienes nos acompañaron en este análisis a fondo, sigan cuestionando la tecnología que usan a diario. No dejen de experimentar y nos encontraremos nuevamente en la próxima inmersión. Hasta entonces.